Las características de la industria de pulpa y papel son su concentración, es de capital intensiva, agua intensiva, energía intensiva, fabrica un producto de tipo commodity y es de naturaleza cíclica. Veamos, ¿qué quiere decir concentración? Concentración significa que hay pocas empresas con mucha producción, o sea que la producción ha ido cayendo en pocas manos, ¿sí?, que en general son multinacionales en toda la cadena de valor. Se puede ver como un ejemplo el ranking por capacidad de producción de BHKP de mercado en miles de toneladas. Eso quiere decir que, por ejemplo, 8.150 es 8.150.000. Bien, lo que se ve aquí es que podemos ver las 5 o 6 primeras empresas están fabricando una cantidad inmensa de pulpa BHKP. Entonces, esto significa que pocas manos manejan la mayor cantidad del mercado, ¿sí? Eso es concentración. O sea, las empresas se han concentrado en fabricar, o sea, las grandes empresas, en vez de diversificar su producción, se han concentrado en fabricar un determinado tipo de producto o un par de tipos de productos, y entonces así están los productos en pocas manos, ¿sí? La mayoría del mercado se encuentra en pocas manos. Otro ejemplo, en este caso, en la fabricación de cartón de cajas, vemos que en el mundo hay empresas, son pocas las empresas, el top 10, fíjense que ya entre los últimos 2 y los primeros hay una diferencia enorme, ¿sí? O sea que prácticamente toda la producción de cajas de cartón se encuentra en International Papers y de Estados Unidos y Nine Dragons de China, por ejemplo. Bueno, ¿y qué significa que fabrica commodities y que por esto tiene naturaleza cíclica? Bueno, commodity es algo que se fabrica en grandes cantidades y tiene poco valor agregado. Por ejemplo, la soja es un commodity, ¿sí? Toda la producción primaria, ese tipo de producción agropecuaria es commodity. En el caso de pulpa y papel pasa exactamente lo mismo, se produce en grandes cantidades, por ejemplo, la pulpa de mercado, ¿sí? Y o el papel reciclado, y tiene un precio bajo. Entonces, esta característica de commodity hace que el mercado esté manejado por factores internacionales que poco tienen que ver con el producto. Por ejemplo, si un país tiene una crisis, entonces cae el precio de los commodities, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de la naturaleza cíclica que tiene el precio del papel y cómo varía con los diferentes problemas o episodios que se producen a nivel internacional, y vemos, por ejemplo, la caída en el precio del papel de 2008 producida por el efecto tequila de una crisis económica que se produjo en México. Y esta semana ustedes habrán podido ver que hubo un gran problema internacional en el cual se produjo un aumento del precio del dólar aquí en el país. ¿Por qué? Porque a China se le ocurrió devaluar su moneda. Entonces, cualquier cosa que pasa en los países compradores o vendedores, en los grandes, ¿no?, países compradores y vendedores de productos, hace que se genere todo este problema de mercado internacional, y esto repercute sobre todo en los commodities, y acá lo vemos en el precio oscilante en los diferentes años de los diferentes productos de pulpa y papel. Bien, dijimos que es una industria capital intensiva. Esto sobre todo en lo que se refiere a la fabricación de pulpas celulósicas, aunque también se extiende a la fabricación de algunos tipos de papeles, sobre todo los papeles más masivos, o sea, los que más parecidos a lo que es un commodity. Vemos cómo ha evolucionado en esta gráfica
el tamaño, o sea, la capacidad en toneladas por día de las fábricas en este caso de pulpas celulósicas, y vemos que, por ejemplo, las fábricas que se instalaron en el año 45, 55 en el mundo tenían 500 toneladas por día de producción. Acá en nuestro país la mayoría de las fábricas se instalaron, fueron proyectadas o comenzaron a producir en el año entre el 75 y el 80, y su capacidad las conocemos que rondan las 1000 toneladas día, y a medida que vamos viendo que pasan los años va aumentando progresivamente esa capacidad, y hoy en día hay fábricas hasta de 3000 toneladas día, que son las últimas que se están instalando en Brasil en este momento, por ejemplo, o Montes del Plata en el Uruguay. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que las nuevas fábricas, por ejemplo, esto que estamos diciendo es de BHKP, requieren inversiones enormes porque tienen capacidades enormes y mucha complejidad de equipamiento y cantidad de equipamiento, y por lo tanto se habla de lo que es economía de escala, o sea que tienen que ser muy grandes para que sea rentable producir. Bueno, fíjense aquí lo que es la estructura de mercado del BSKP, de Softwoods, y entonces podemos ver en este gráfico en ordenadas la capacidad de las fábricas, y en abscisas el año técnico, o sea, qué antigüedad tiene el equipamiento de la fábrica, ¿no? Y entonces vemos que están los círculos estos que nos están marcando que, por ejemplo, las fábricas, fíjense que la edad técnica está con la escala invertida, o sea que la mayor cantidad de años está al principio, ¿sí? Y vemos que, ¿por qué dice weak? ¿Por qué dice débil? Porque Canadá, Estados Unidos, Suecia está marcando este gráfico que tienen gran producción, ¿sí? O sea, la capacidad es la gran producción que tienen, es el tamaño de esta burbuja, pero tienen tecnología antigua, ¿sí? Entonces fíjense que acá está Argentina, ¿no? Tiene su burbujita chiquitita, de su producción chiquitita, pero antigua encima. Y tenemos Francia, Japón, que también están en las mismas condiciones. Mientras que si nos vamos al otro extremo, nos encontramos con que strong, es fuerte, tenemos con capacidades de producción de 1000 toneladas, de 1 millón de toneladas al año. Tenemos Alemania, Chile, acá me está marcando esta línea, 531 toneladas por año de capacidad, y Finlandia, como las empresas, Rusia, ¿sí? Alemania estaría entre las fábricas más nuevas con capacidades interesantes. Y acá tenemos BHKP, o sea, la anterior era de softwoods y esta es de hardwoods, o sea, la anterior eran coníferas y estas son latifoliadas o maderas duras. Y vemos que acá obviamente, ¿sí?, las fábricas más nuevas están en Brasil y en Uruguay, que son fábricas de pulpa craft de eucaliptus blanqueada, y tienen una buena capacidad también de producción. Entonces aquí tenemos, fíjense en este gráfico, el tamaño es la línea naranja y en marrón está el número de fábricas. Entonces fíjense que a medida que vamos avanzando, desde 1991 hasta 2004 es este gráfico, como va disminuyendo la cantidad de fábricas y va aumentando la producción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto significa que se van inaugurando o se van generando fábricas cada vez más grandes y que las chicas en general cierran, y un poco consecuencia de la concentración que hablábamos anteriormente, que algunas fábricas directamente
prefieren cerrar sus fábricas chicas y porque es más rentable poner una fábrica mucho más grande. Entonces así van concentrando su producción. Dijimos que otra de las características de esta industria es que es agua intensiva. Ahora, si analizamos el uso de agua de este tipo de fábricas de 1970 a 1995, que es esta tabla, vemos que, por ejemplo, las fábricas de pulpa usaban 120 metros cúbicos por tonelada de pulpa en el 70 y en el 95 15 metros cúbicos por tonelada de pulpa. Mientras que en la fábrica de papel 80 en el 70 y 10 metros cúbicos por tonelada de pulpa en el 95. Esto estamos hablando de fábricas que se instalaron en ese momento, o sea, de fábricas que se instalaron en esos años. Quiere decir que una fábrica instalada, ¿sí?, en 1995 es la que usa 15 metros cúbicos por tonelada, no las fábricas antiguas, ¿sí? Ahora bien, esto a partir del 95 es como que se estabilizó, no siguió bajando la cantidad de metros cúbicos por tonelada, o sea, ya después trae problemas, ¿sí? Y entonces, digamos, se mantuvo en esos volúmenes. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra cerrando circuitos internamente en la fábrica, o sea, lo que se llama cerramientos de circuitos de agua. Entonces, corrientes de salida de agua, en vez de ir al efluente, se las limpia de alguna manera o se las recircula a otras partes de la fábrica en que no se necesita tanta limpieza. Bueno, hay todos esquemas, se realizan esquemas de cómo pueden ser esas recirculaciones y ya las fábricas nuevas vienen implementadas de esa forma y entonces el uso de agua fresca, digamos, es mucho menor, y esto produce también una disminución en el volumen de las descargas, ¿sí? Si ustedes ven las columnas celestes, que son los volúmenes de la descarga de efluentes, ¿sí? Fíjense cómo ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, se ha estabilizado a partir de 2006 aproximadamente, pero al usar menos agua ha disminuido también el volumen de efluentes y también disminuyó simultáneamente su contaminación por las medidas y las nuevas tecnologías que se han ido implementando para eso. Y en cuanto a energía intensiva, sí, es muy intensiva en energía, tanto la industria de pulpa como de papel, pero vemos que en general, sobre todo la industria de pulpa, acá tenemos un gráfico de 1970, 80, 90, 2000, 2010, 2012, cómo ha ido cambiando la matriz energética, el uso de diferentes tipos de energía, y vemos que en el 70 se usaba una proporción del licor negro, o sea, la energía que producía la quema del licor negro en la caldera de recuperación, y después estaba la caldera de biomasa donde se queman los residuos de corteza u otros residuos, pero así todo teníamos todavía un uso de 45% de fuel oil y 10% de otros. Mientras que actualmente, si miran el último gráfico para el 2012, eso sigue evolucionando, es mucha más, porque son mucho más eficientes las calderas, es mucho más lo que se genera energía a partir del licor negro, se sigue generando a partir de biomasa una parte, entonces se ha reducido muchísimo lo que se utiliza de otras fuentes no renovables de energía. Bueno, hablemos ahora de los grados de papel y cartón.